Uno de los temas que abordamos el lunes, en el Por si no lo viste, fue el vandalismo contra la estatua de Gaturro, denunciado por su creador, Nick Gaturro, mostrando en un hilo cómo la estatua fue vandalizada hasta finalmente quedar completamente destruida y ser retirada. Amén de todos los memes que han salido, es un debate un tópico que nos queremos abordar, dar el lujo de abordar con alguien que es antropólogo social, es coleccionador y analista de la historieta argentina, escribe y participa, entre otros lares, en El Grito del Sur, en la revista Blast, y ha estado con nosotros siempre que el cómic llama al debate y a la transversalidad política también. Demian Urdin, querido Demian, ¿cómo te va? Acá Esteban de Cítrica. Buenas tardes, ¿cómo estás? Evi, ¿cómo va? Bueno, siempre un gusto estar en este programa que me gusta tanto y que podamos conversar de estas cosas, que como vos decías bien, como más allá del meme, hay algo que va un poquito más en profundidad y sobre todo con el post de Nick del fin de semana. Absolutamente, totalmente, Demian. Voy a hacer mención, los dos compartimos pasión por coleccionar camisetas y tenés la camiseta del Canalla, de Central, creo que es del 2007, esto no estaba preparado, y con el simbolito del hincha de Fontana Rosa en el cuello, ¿verdad? Un homenaje. Sí, esta es creo que la segunda edición que salió con el Canallita, que se había prometido que nunca iba a salir de la camiseta y eso no se cumplió. Es verdad. Pero bueno, ahí está. Esta es una que me traje mismo de Rosario. Y ya que vamos a hablar de humor gráfico, me gustaba traer esta camiseta de un humorista sí legitimado y que no ha hecho uso de la propiedad intelectual de los demás, como sí ha hecho Nick durante muchos años. Absolutamente, Demian, a tono, en atuendo, en tópico y en línea con esto que venimos a abordar. Me sale decir como primera pregunta... es medio nice decir, ¿qué opinás del vandalismo contra la estatua de Gaturro? Pero sí, ¿qué te generó el hilo de Nick? Y vos, como un tipo que camina en la historieta permanentemente día tras día, ¿qué te generó ese compilado que hizo Nick del vandalismo específicamente contra una estatua de Gaturro en San Telmo, si mal no recuerdo? ¿Qué te dejó eso? ¿Qué sentiste? Y a mí lo que me pasa es que, bueno, yo de hecho, además de ser coleccionista y hacer divulgación, soy investigador en antropología social. Exacto. Y mi tema en particular es el patrimonio cultural enfocado en la historieta argentina, con lo cual cuando Nick hizo ese posteo es como que también se estaba metiendo en mi campo de interés académico, por decir de alguna manera. Claro. A mí lo que me pasó es que en el posteo que él hizo orientó mucho la discusión hacia lo político, hacia lo político partidario, sí, podemos decir ahí, porque un acto de vandalismo contra un monumento siempre es político. Sí. Ahora, el tema es qué cosas decidió él decir en ese posteo, en ese carrete de nueve imágenes que eligió poner. Porque el tema es la estatua de Gaturro, para quienes no sepan, sobre todo si nos escucha gente de otros países o de otras provincias, sí, es parte de lo que se llama el Paseo de la Historieta. El Paseo de la Historieta es un recorrido que comienza con la estatua de Mafalda sobre la calle Defensa y termina con la estatua de, si no me equivoco, una de las figuras de Mordillo, que es una jirafa amarilla, en la puerta del Museo del Humor, podemos decir del ex Museo del Humor, porque el gobierno de la ciudad se encargó de vaciarlo, que es donde está la ex cervecería Múnich en la Costanera Sur. Entonces, y todas las figuras, salvo la de Mafalda, que está protegida por los vecinos, porque tiene también un uso económico, todas las estatuas del Paseo de la Historieta han sido vandalizadas. Con lo cual, esta cuestión de Nick, de querer venderlo como un ataque personal, lamento informarle que tampoco es tan importante él, como que no es sobre él el vandalismo. O sea, el vandalismo sobre las figuras del Paseo de la Historieta se han hecho en todas. De hecho, el Loco Chávez no está en este momento emplazado, que está en Puerto Madero porque se rompió, y el Eternauta, si vamos a hablar de persecución, el Eternauta lo rompieron tantas veces que hace como 2 años que no está la estatua del Eternauta, que era bastante fea, pero que no está porque la vandalizaron. El problema fundamental en este posteo de Nick es que él no acusa del todo al kirchnerismo, pero sí dice que la estatua la pusieron durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. A mí me gustaría explicarle a Nick que estamos en un país federal con ciertas responsabilidades que no competen al Estado Nacional. El Paseo de la Historieta no es
gestión de la nación, es gestión del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. El órgano que se encarga de que eso se mantenga bien es el museo, es el Ministerio de Cultura, digo, el ex Museo del Humor, porque se vació, y el área de construcción de la ciudadanía y cambio cultural, que es del gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, quienes se encargaban de mantener esa estatua en buenas condiciones era la ciudad de Buenos Aires. Por eso, si querés, podemos ir desmenuzando un poquito ese post, porque él habla primero del momento, que es durante la gestión de Cristina. Creo que la estatua, el Paseo de la Historieta se inaugura en 2012, y creo que la estatua que está en la Plaza Perón, frente a la aduana, la ponen en 2013. Gestión Cristina, bueno, gestión Mauricio Macri también. Es una cuestión de jurisdicciones, o sea, también, ¿verdad? Claro, de límites políticos, una cuestión técnico-administrativa. Total. Y después él empieza a hacer esa construcción y dice, le cortaron la mano como a Perón. Bueno, es un montón. La verdad que comparar a Gaturro con Juan Domingo Perón, más allá del signo político que vos puedas perseguir, me parece un montón. Pero viste que él tiene esta cuestión de ponerse mucho en un centro de la escena que digo, lamentablemente para él no le dan. O sea, como... Y por último, él dice que lo vandalizaron por cada vez que él hace un comentario que genera inconvenientes al poder. Sí. Bueno, viste, como... a mí me parece que la oposición a Nick no pasa por que él sea más inconveniente o menos inconveniente al poder, sino que el problema con Nick es el gran rechazo que ha generado en la comunidad artística nacional. Sí. Humoristas gráficos de izquierda, de derecha, de centro, el problema radica ahí. Pero él es muy inteligente en esta cuestión, esta narrativa de persecución política, que en realidad... bueno, puedo decirlo, es una mentira, porque todas las estatuas fueron vandalizadas, todas las estatuas fueron restauradas o quitadas. El Eternauta nunca lo volvieron a poner porque estaba completamente destruida la estatua. Y hay otras que están... Sí, perdón. No, es justamente pensaba, me había olvidado, lo había suprimido de mi cabeza lo que él decía de la mano de... Es una estatua de Gaturro, que Gaturro estaba así con un pulgar extendido. Y él, me había olvidado que había dicho eso de como la mano de Perón, y él veía que constantemente en cada mensaje del carrete mencionaba o a Cristina o a Perón o al poder. Si vos leías rápido, ibas en el subte y leías rápido la publicación, veías vandalismo, un Gaturro hecho pelota, Cristina, Perón, o sea, automáticamente por eso tomo esto que decís, que es cierto, que él fue muy inteligente cómo comunicarlo, porque se te agrupaban en tu cabeza poder, cuestionamiento, Cristina, Perón, ruptura de un Gaturro. La falta de empatía con los otros pares, con las otras estatuas vandalizadas, y aparte todo esto ocurre durante el cumpleaños de Quino, el que hubiera sido el cumpleaños de Quino, si mal no tengo entendido, y mismo Quino, que era un tipo con muchísimo temple y muchísima... espero que sea Quino el que lo haya dicho, capaz estoy confundiendo con otro autor, pero que mencionaba que la discordia entre caricaturistas y hombres y mujeres del cómic argentino, un poco se implanta al nivel del plagio y demás, se implanta con Nick. Nunca hubo una discordia de ese nivel con un dibujante, al menos en las grandes superficies del humor gráfico, ¿no? Lo masivo. Sí, de hecho, esto que vos decías de Quino es una entrevista que le hicieron en 2004 para Radar, el suplemento de Página 12, y a él le preguntan cómo es la convivencia dentro del mundo de la historieta y el humor gráfico. Claro. A ver, Quino era una persona suficientemente importante como para que no tenga problemas con demasiados artistas, porque tenía como el nivel de ídolo, o que no le importe esas diferencias. Entonces él dice que uno de sus mejores amigos, que es cierto que es Miguel Rep, que es una de las personas que más cerca estuvo de él en los últimos años de Quino, y él decía que eran amigos todos, pero que el primer artista que empezó a generar una discordia importante y un resquebrajamiento importante entre artistas fue la llegada de Nick, porque Nick, el problema fue que parece que no solamente es un tipo medio mala leche, sino que ya desde sus primeras épocas le empezaba a robar a Rudy y a Daniel Paz, que eran los humoristas políticos por excelencia. A nosotros nos pasa de ver a Nick hoy como el creador de Gaturro, pero es importante entender que Nick empezó como humorista político, un facho recalcitrante horrendo, pero como humorista político, y de hecho Gaturro nace como una especie de personaje que habla de política. Después él se pasó a lo que es la historieta infanto-juvenil, pero él fue el primero que empezó a poner esta enemistad entre él y los que están más cerca de su grupo, y
el resto de los humoristas y los historietistas. De hecho, lo que cuenta Kino en esa entrevista es que cada vez que se hacía una reunión o un congreso entre historietistas, la condición para participar era que no participe Nick. Si participaba Nick, se le bajaban todos de la mesa y no se sumaban a la actividad. Fuerte, bueno, pero, fuerte, o sea, sí. Fortísimo. Sí. Y de hecho, a ver, cuando estamos hablando de Kino, Kino era un tipo, bueno, toda su generación, salvo algunos más comprometidos que después se sumaron a la etapa de humor registrado, no eran tipos, salvo algunos casos, no eran ni peronistas de izquierda, la mayoría tenían una formación humanista, eran de centro izquierda o de centro derecha, pero eran tipos que tengamos en cuenta que también desarrollaron su humor en los 60 y en los 70, donde la persecución política era muy fuerte. Landru mismo tuvo que cerrar su revista por la persecución del gobierno. Entonces eran tipos que tenían muchas diferencias políticas, algunos eran militantes, otros no eran militantes, pero entre ellos podían, además compartían muchas redacciones, Tía Vicenta, Revista Viva, todos esos eran lugares donde habían 20, 25 artistas gráficos al mismo tiempo, con un montón de diferencias, y Nick fue el primero que empezó a generar esta división entre artistas, una completa novedad, pero bueno, esa novedad se dio porque desde que arrancó tuvo esta situación de en el día, bueno, hoy que es el Día del Amigo, ser tan amigo de lo ajeno como una práctica constante y sin límite. Sí, totalmente, Demian. Acá estamos conversando con Demian Urdin, antropólogo social, es coleccionador, analista de la historieta argentina, escribe un montón de publicaciones interesantísimas, es siempre interesante conversar del tema que toque. Cuando te escucho también digo que estas charlas sean más frecuentes porque realmente se aprende escuchándote y se aprenden miradas escuchándote, y lo hemos hablado en tantas notas que hemos tenido que realmente es sincero. Acá en el chat, Naid Cirelli, corazones y una risa, pone bancando acá la nota. Pepe Vegan dice no lo quiere ni a la madre Nick, y Mara Burkhardt dice bravo Demian, muy seguido, muy consumido, y además realmente esto de más allá de Demian, de lo que vos mencionabas, cuando uno le pasa los rayos X a los dichos de Nick, aparece esta posición, esta falta de empatía de vuelta con las otras estatuas y este posicionamiento de blanco del poder de Nick, que sacando el episodio que yo creo que fue un error del ministro, yo creo que hoy hubo una metida de gamba de Aníbal Fernández, que le regaló muy fácil una medalla, una cucarda a Nick, yo no lo logro entender qué es lo que pasó. Sacando ese episodio, Nick más bien siempre fue funcional a los grandes poderes. Es un rol muy particular el que se adopta a sí mismo. Te pregunto también, aparte de esto, el consumo, porque aún así es un tipo que vende. Hay como una especie de acarreo, un de gaturro, más allá de los memes, las críticas y demás, ¿no? Sí, o sea, hay algo que para mí, bueno, acá sí podemos dividir la cuestión de la crítica a Nick en dos grandes bloques, que uno de los grandes bloques es realmente la denuncia o el repudio al hecho de los robos, que ha robado desde chistes a Kino, a Rudy o a Daniel Paz, hasta robar una portada de The Economist, que el autor de The Economist tuvo que hacer un scratch público diciendo esto es una locura. Y después tenemos otro gran bloque de personas que rechazan a Nick, que para mí tiene que ver más con la competencia profesional o con ciertos celos profesionales, porque tiene que ver con que el tipo vende mucho, tiene realmente un imperio nacido a partir de la historieta, que realmente es algo envidiable para muchos. Obviamente manchado por esta situación de robar, pero realmente es un tipo muy, pero muy consumido. Creo que Gaturro va por el 20 y pico, ha tenido franquicias de Star Wars, ha tenido franquicias creo que de Marvel, ha tenido franquicias de Batman, o sea, es un tipo que ha construido un imperio a partir de eso. Se sabe igualmente, o para quienes no lo sepan, Nick no dibuja más a Gaturro, hace años que no lo dibuja, tiene un equipo creativo que dibuja por él. De hecho, hasta se cree que ni siquiera es él el que está robando los chistes. No se sabe si es él el que maneja Twitter, pero por ejemplo Facebook e Instagram se sabe que ya no lo maneja él. Tiene como una especie de equipo creativo que se encarga de las historietas. Él ya no es el productor más fuerte, pero es un tipo, bueno, yo que además soy docente, trabajo con niñas, es tremendo en todas las casas que siempre hay una historieta, diría que en el 90% de los casos esa historieta es un gaturro de Nick, y eso es tremendo, o sea, digo, a nivel de modelo productivo es realmente un modelo o a seguir o a tener en cuenta. Es un tipo que también ha sabido construir un trabajo desde el humor gráfico y llegar a un montón de casas, lo cual es un punto aparte,
pero bueno, o sea, sí, entre la comunidad está muy manchado por eso. Claro. Por eso también creo que si la estatua de Gaturro tenía ese nivel de vandalismo un poco más profundo quizás, o un poco más con una mayor cizaña que en otras estatuas, sí creo que tiene que ver no con esta cuestión de la persecución, sino con esta cuestión de... Tan obvio que ya como que viste que la salteamos directamente. Sí. No, te iba a consultar como para concluir también, pero a ver, es un tema que da para profundizar. Hoy nos hemos centrado en Nick porque fue un tema también de coyuntura. La historieta argentina está largo y tendido para hablar. Recuerdo la charla sobre el Eternauta, sobre las historietas de Rodríguez A. Consultate también un poco cómo evoluciona, y ya volveremos a abordar eso, cómo evoluciona esto, porque uno tiende a ver quizás desde su recorte, bueno, pero hay un desgaste de Nick, un desgaste que también se lo ha autoinfligido él por estas posturas, pero el tipo continúa. ¿Sentís que hay un desgaste? ¿Sentís que el tipo se ha adaptado igual y esto continúa? ¿Ha llegado para quedarse? ¿O hay un cambio de paradigma en esto? Por ahí es media vaga la pregunta, así que por donde vos quieras llevarla. No, a ver, siempre el tema del humor gráfico es un tema que da mucho para charlar a cuestión esto del desgaste. Por ejemplo, cuando Liniers empezó con su tira diaria, que se podía ver a partir del blog que tenía Liniers, que es donde tenía su mayor cantidad de consumidores, uno podía ver que al quinto o sexto año había un desgaste, una repetición, pero bueno, si yo hiciera todos los días lo mismo, digo, hay que sacar ideas nuevas. Total. Y el desgaste llega en algún momento. Bueno, ha pasado lo mismo con Mafalda. Mafalda en un momento Kino dijo, bueno, basta de Mafalda. Mafalda duró solo 10 años de los 50 años que estuvo Kino haciendo tiras. En el caso de Clemente, el otro día hay una muy buena entrevista de Felipe Piña a Caloy en su podcast de Radio Nacional, donde él dice, en un momento no quería ver más a Clemente, no lo quería ver más. Ese desgaste llega todo el tiempo. Ahora, ese desgaste llega, bueno, Buggy el aceitoso con Fontana Rosa, esas cosas pasan. Pero el tema es que hay que tener de vuelta en cuenta que Nick no hace más a Gaturro, no lo hace él. Entonces él quizás hace un chiste para alguna revista, hace alguna cosa, pero después está viviendo mayormente de regalías de su imperio dibujado. Con lo cual este desgaste me parece que le ha llegado a nivel creativo, y por eso se centró más en pensar en esta cuestión más de ganar plata y seguir que la bicicleta siga funcionando. Claro. Pero después, de hecho, me parece que estos posteos como los del lunes, él lo hace para revivir el muerto artístico que es el mismo, ¿no? O sea, de hecho estamos hablando de Nick, nos ha ganado, pero creo que lo hace para eso, de hecho, cada vez que se denuncia un robo, o cada vez que, no sé, que se empieza a hacer viral de vuelta el video de Martín Garabal cargándolo en TV pública, haciendo como un chiste con que se había robado un dibujo, me parece que a él son de esos tipos que generan polema porque saben que la polema les genera tráfico. O sea, Gaturro se vuelve trending topic de vuelta en Twitter, y a veces hay que ser un poco más, pillo en el sentido de no engancharse con ciertas cuestiones que él quiere hacer, más de política o de denuncia o patatín que patatén, o la forma en la que él vendió el comentario del ministro, o sea, el hecho de mis hijos, no sé qué, bueno... la verdad, Nick, te quisiera ver cuando también pasa eso en otros signos políticos, quisiera ver una solidaridad mayor como la que estás exigiendo. Y de vuelta, es un hecho súper repudiable el hecho de que se haya dicho a qué colegio iban las personas, iban los hijos de un ciudadano de nuestra nación, pero más allá de eso, ahí es donde yo creo no hay que darle tanto de comer, sobre todo si sos un ministro y una figura pública, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que cada tanto él mismo se permite esta refundación de su figura para poder vender más libros, que es lo que finalmente hace. Totalmente, Demian. Cuando esto aconteció de arrancar un chat de WhatsApp, esto de te tiro un tema de conversación y yo no había abierto el enlace y realmente quería reconectar, después lo abrí, profundicé, pero sin abrir el enlace que habías enviado, ya sabía que iba a ser una charla formidable, gracias a este conocimiento que compartís y que de manera realmente tan práctica, didáctica, lúdica, clara y fue contundente también, porque es contundente, nos permitís abordar. Siempre es un placer, pero antes de despedirnos, ¿dónde podemos leerte, escucharte, acercarse? El chivo que quieras tirar, el micrófono es tuyo.
Bueno, tengo un proyecto de difusión de la historieta latinoamericana que se llama Grafo Culturas Dibujadas. Pueden buscarlo en Instagram, en Facebook. Escribí una nota sobre Batman diciendo que es amigo de la policía y se me echaron un montón de haters de derecha en contra. Eso lo pueden leer en Revista Anfibia. Vamos. Se llama el superhéroe del 1%, que es como la última gran nota que escribí, que ahí tengo como un montón de haters persiguiéndome. Y bueno, después tengo columna de cultura en El Grito del Sur y columna de historietas en Revista Blas, que es una revista especializada en historieta de Colombia. Y bueno, y si son más del palo académico, en academia.edu pueden buscar Demian Urdin y van a ver unos papers donde transformo lo divertido en aburrido y lo transformo en un tema académico. No sucede eso, se vuelve aún más divertido. Y si lo de Ciudad Gótica se te pican, tenés asilo político en Cítrica asegurado, así que hablo por hecho. Demian, gracias en serio por tamaña charla, se valora inmensamente. Gran cierre de semana, nos reencontramos seguro en muy poquito tiempo. Muchas gracias. Chao, chao, TV. Hasta pronto, querido Demian Urdin, antropólogo social, coleccionador y analista de la historieta argentina, en un montón de proyectos interesantísimos y una de las personas más piolas, más interesantes para abordar tópicos como este. Hemos hablado del Eternauta, hemos hablado de historietas de Rodríguez Sá acá y también hemos hablado del vandalismo en torno a la estatua de Gaturro.